Estoy triste. Aló, yo soy Bella Daniel y bienvenidos al podcast Efecto Primavera. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la presión social y cómo ordenar tu vida. Bueno, el día de hoy estamos súper cómodos en este spot tan lindo con esta nueva adquisición que es la lámpara vintage de mi abuelita. Mentiras, es una lamparita que es vieja, es usada y me encanta, entonces decidí ponerla aquí como para iluminar el espacio y también nos van a acompañar, más bien me voy a comer esta galletita de chispas de chocolate que es súper clásica y me encanta porque una chica acaba de vaso de leche fría. Gracias a esa chica que inventó esta situación porque yo me sentía de que súper rara cuando decía que me gustaba la leche fría. Entonces la inauguramos porque neta es súper delicioso y más con esta galletita porque me siento como en la temporada navideña, me siento como que con la vibra navideña. Y ya me manché. Mm. Ok, continuemos. Me siento como que con super vibra navideña y aparte creo que este tema que vamos a tocar hoy va con el mood de las fechas decembrinas porque pues yo creo que como que en estas fechas todos estamos pensando en lo que logramos este año y como que los propósitos que vamos a hacer para el próximo. Hay gente que hace como este tipo de propósitos que se hacen como para año nuevo. Yo la verdad es que no hago eso, pero sí trato como que en mi vida escribir cosas. Me gusta escribir, entonces trato de escribir cosas que me gustaría hacer en algún momento. Entonces, bueno, cada quien tiene como sus formas de hacer las cosas. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que pues para mí se me hace como algo muy importante que yo les quiero compartir. Personalmente como que quiero hablar libremente y quiero compartirles las cosas que a mí me han funcionado, que quizás te podrían funcionar. Quiero como darles ese pedacito de mí, de mi pensamiento. Y antes que nada quiero decir que yo siempre me rijo, y les tengo que confesar, siempre me rijo y hago las cosas que tengan menos presión social para mí. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a dar este ejemplo así súper básico, o este par de ejemplos. Si voy a estudiar una carrera, trato de escoger la carrera que menos presión social tenga. Si voy a ir a una universidad, trato de ir a la universidad en que sea menos mencionada. Si voy a trabajar, voy a elegir lo que a mí y a mi capacidad se me acomoden mejor en cuanto a distancia, en cuanto a dinero, por ejemplo. Siempre busco la tranquilidad y la paz en mí. Y yo sé que obviamente la vida a veces se torna un poco complicada porque pues siempre pasan cosas nuevas, bonitas, feas, cosas que te dejan aprendizaje. Pero siempre trato de descomplicarla. O sea, no me gusta complicarme la vida y creo que este es un tip grande. Trata de hacer las cosas siempre pensando en qué me va a hacer menos complicado esto. ¿Qué decisión tomar? Cómo actuar? Cómo llevar mi vida. Esto no significa que no sea una persona que luche por sus sueños o que haga esfuerzos. Estoy diciendo como que no siempre lo que nos dicen que es lo mejor es lo mejor. Lo mejor es lo que a ti se te acomoda y lo que más te haga feliz. Y yo siempre digo, cada quien elige cómo vender su alma y en qué cosas enfocar su energía y en qué otras cosas no. Entonces,
yo, por ejemplo, no estoy dispuesta a sacrificarme a cambio de muchas y bastantes cosas porque sé que no es como lo pintan y yo siempre he sido súper consciente de ese tipo de cosas. Es algo que siempre tengo presente en mi cabeza y siempre tengo eso claro en mis ideas como para tomar decisiones. Como tip de vida, y que es algo que a mí me ha funcionado y te lo quiero compartir, es tratar de tener una balanza, buscar un equilibrio. Siento que es la mejor manera como de estar internamente mejor. Entonces, no enfoques todo en una sola cosa. No sé si has escuchado ese dicho que dice, no pongas todos los huevos en una canasta, porque pasa algo a esa canasta y ya valió, perdiste todo. Entonces me refiero tanto a tu trabajo, al estudio, a tu pareja, a mil cosas que a veces uno solamente se enfoca en una cosa y descuida muchos aspectos de tu vida. Entonces creo que lo mejor es tratar de tener una balanza y pues obviamente ser feliz con esas cosas que estás haciendo. Un ejemplo que quiero mencionar y que creo que es básico, pero como para darme mejor a entender, es este. Y es un cuestionamiento que dice, ¿la mejor escuela es Harvard? No, la mejor escuela es la escuela que te quede más cerca, que no termines debiendo millones de pesos por haber querido estudiar en una escuela de ese tipo. La mejor escuela es la que me permita hacer cosas fuera del estudio, que me permita tener una vida, que me permita estar con mi familia, que me permita ahorrar, que me permita también estar presente en otros aspectos de mi vida. Y obviamente en la que no haga 3 horas de tráfico y esté estresada. Solo quiero decir que la mejor escuela para mí es justo la escuela que me enseñe lo que necesito, la que me gradúe más pronto o que haga menos tiempo. Y obviamente con esto quiero decir que cada quien tiene sus propósitos de vida diferentes, sus prioridades, sus intereses, y estoy hablando yo desde el ejemplo como yo lo veo, porque tal vez muchas personas dicen la mejor escuela es Harvard y es completamente entendible, la mejor escuela para ti es Harvard, pero probablemente para otras personas no, para otras personas va a ser la escuela que se acople a sus necesidades y a sus circunstancias. Entonces, obviamente yo evalúo otros tantos aspectos diferentes a los que probablemente otra persona podría evaluar. No estoy diciendo que no está bien creer que la mejor escuela es Harvard, está súper bien. Creo que las dos opciones son válidas, tanto la mía como la de la otra persona que probablemente cree que la mejor escuela para él es Harvard. Digo este ejemplo como de las escuelas porque es fácil y sencillo para mí explicarlo, pero quiero decir antes que obviamente el estudio y la escuela es un pequeño porcentaje de lo que realmente significa la vida. O sea, la escuela y el estudio es muy poco a comparación de la escuela de la vida, la verdad. Obviamente para mí hay muchos aspectos más de vida como el viajar, el conocer, el salir, el aprender, que solamente estar sentado frente a un pizarrón o a un maestro explicando. No desvalorizo eso, creo que es una etapa importante que si la puedes pasar, pásala, pero para mí hay muchas maneras de aprender, no solamente esa. Ya que estamos tocando estos temas, yo solamente te quiero decir que no sientas que estudiaste la carrera incorrecta y que también no le eches la culpa a eso sobre tu vida. Si no pudiste estudiar, no sientas que vales menos. Si no pudiste quedar en una carrera porque no quedaste en el examen, no te sientas menos tampoco. Creo que hay un montón de formas en las que puedes tratar de solucionar eso que probablemente te hizo sentir mal, pero hay muchas opciones, o sea, no es lo único que puedes tratar. Y con esto me refiero a que no sientas que fracasaste o que estás mal. Simplemente es algo que pasa y que es mejor cómo afrontar las cosas y cómo tomártelo. Y bueno, ya para finalizar como este tema, solo quiero comentar esto y que creo que es más importante porque creo que hay una cultura súper tóxica de esa creencia en donde si no estudias estas 3 carreras que son como las más tradicionales, se podría decir,
ya no vale. O sea, como que ya tu esfuerzo no importa, ni siquiera fue difícil, ni siquiera hiciste un esfuerzo. O sea, es una creencia súper tóxica de creerte superior y creo que esta idea pues la tienen algunas personas. O sea, no estoy um, como que tratando de generalizar, pero obviamente todas sus carreras llevan su esfuerzo, sus desveladas, sus cositas difíciles, tediosas. Entonces, simplemente trato de decir, no trato de desvalorizar ni esto ni lo otro, simplemente estoy diciendo como que todo tiene su importancia y quiero hacer esta como comparativa pero sin desvalorizar ningún lado, que por ejemplo cuando ya te gradúas y sales a la vida real te das cuenta que lo que creías o lo que te decían de ese ego de decir es que yo estudié esta carrera, que es una carrera que vale mucho más que otras carreras, sales a la vida real y te das cuenta que no vale más porque lo que te van a pagar a ti le van a pagar a la misma persona que estudió otra cosa diferente a lo que tú estudiaste. Entonces al final a todos les van a pagar lo mismo y creo que esto ya más bien depende de tú cómo te desenvuelvas, de las conexiones que tengas, de las oportunidades, de cómo administres tu vida, de cómo la organices, o sea, cómo tomes todas estas decisiones de tu vida. Entonces, mmm, digo este ejemplo porque, por ejemplo, un médico, que yo respeto muchísimo eso porque, pues yo respeto a todas las personas, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, un médico se dice que pues se quema las pestañas estudiando, porque dicen que pues es una carrera más difícil, tiene más complicaciones y todo, pues al final es lo que digo, que salen y al final termina valiendo lo mismo porque al final van a ganar exactamente lo mismo, pero quizás una persona se quemó más las pestañas que otra. Y no digo que esta carrera que se quemó las pestañas es más difícil que otra, no. Simplemente creo que esta otra tiene mucho más presión social que la de acá. Entonces, es como un ejemplo de lo que trato de decir, que muchas veces se desvaloriza o desvalora, creo, el hecho de estudiar otra cosa que no pertenezca a estas tres carreras que toda la vida se ha sabido que son las más iconic. Entonces, pues bueno, esa es una parte. Vamos a comenzar ahora sí con la presión social, ¿ok? Obviamente la presión social siempre ha existido desde tiempos de mis abuelitos. Voy a hablar como de esa generación porque es una generación que conozco y que es cercana a mí, porque pues si hablo más de atrás, creo que va a estar un poquito más difícil. O sea, como que quiero hacer esto un poquito más cálido, más cercano. O sea, como que quiero hablar así y no tanto de años y años atrás, porque yo lo que sé de mis generaciones son como de 2, 3 generaciones atrás de mí, la neta, ya de ahí no sé nada. Claro que investigando quién es, de dónde venimos y todo eso, pues ese ya es otro tema. Pero ahorita vamos a hablar de este tema de la presión social. Y voy a decir, ¿no? Que en el tiempo de mis abuelitos, pues la presión social existía siempre antes y después al momento actual. Pero, pues a lo mejor antes era diferente, ¿no? A lo mejor voy a decir un ejemplo así básico. La presión social del hecho de cumplir ciertos estándares como mujer, que a lo mejor te tenías que casar, no sé, a los 15 años, tenías que tener una familia grande, tenías que dar a luz a tantos hijos, y pues existían ciertos tipos de presión social, incluyendo pues el machismo que también afecta a hombres y mujeres. Pero actualmente la presión social obviamente ha evolucionado. Se sabe que hay una prevalencia o como un crecimiento sobre la depresión y la ansiedad a comparación de el tiempo de nuestros abuelitos. No hay un dato exacto porque traté de investigar, pero no tienen datos exactos como de números que te digan exactamente cuánto porcentaje aumentó, porque falta ese tipo de registros, pero sí es algo que se sabe que ha aumentado. Entonces, obviamente la presión social ha aumentado de esta forma en la que las personas
o sea, esto es algo importante. Muchas veces nosotros actuamos por presión social, por todo. O sea, si vamos a decidir tener hijos, si no vamos a decidir tener hijos, si nos vamos a casar, si nos vamos a maquillar, si nos vamos a esto, casi todo está regido por la presión social. Pero actualmente las redes sociales creo que juegan un papel importante porque son parteaguas sobre la presión social actual. Y antes de meterme a este tema, como que quiero decir que para mí las redes sociales han sido una evolución buena, que obviamente nos han dejado muchas cosas positivas. ¿Por qué? Porque aprendemos, investigamos, tenemos medios de comunicación de diferentes tipos, y obviamente podemos formar un criterio propio. También conocemos otros tipos de vida, otros estilos de vida. A veces te sale una persona que dices, no sabía que así vivían o que existía este lugar en el mundo, y creo que es algo muy interesante que nos ha dejado las redes sociales, la evolución hasta en la forma del estudio o de la practicidad, que podemos hacer ciertas cosas ahorrando tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces creo que es algo muy lindo, pero cuando tú sabes usar las redes sociales y que no te usan a ti. Creo que eso es algo muy importante, porque después viene el otro lado de la moneda, el lado negativo, como en todo, que es que muchas personas odian las redes sociales, y que claro que es respetable si no eres una persona que quiere pertenecer como a este medio, pero normalmente pues sí son personas, porque yo digo, obviamente la evolución ahí está. Entonces quizás si te vuelves una persona como muy rejega en ese aspecto, puede que ya no te actualices en la evolución o en cómo va moviéndose el mundo, ¿no? Pero tomando en cuenta esto, pues hay personas que ya tienen la creencia como que es que en redes sociales todo es falso, todo es mentira, la gente usa todo esto para aparentar. Y pues desde esta creencia empiezan a nacer como la parte negativa que te puede afectar del hecho que no sepas entender las redes sociales, porque es cuando ya empieza a afectarte y empieza a generarte a lo mejor ansiedad, depresión, crisis comparativas, envidias, adicciones, baja autoestima y pues cosas así. Obviamente aquí ya entra la psicología del consumidor. ¿Y cómo realmente somos tan manipulables? Pero muy, 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 muy manipulables. Entonces, voy a dar un ejemplo desde mi postura de ser mujer. Te dice el mundo o las redes sociales cómo debes vestirte, qué debes de usar, cómo te debes de comportar, cómo debes de hablar, cómo debes de opinar, cómo debes de... como todo. Todo. Incluso, obviamente, las tendencias y las modas. Si ya se usó que te inyectaras la boca así, súper grande, pues la mayoría lo hace. No digo que todos, pero pues cuando se vuelve una tendencia es porque la mayoría lo está haciendo. O cuando se usa que las pestañas, o que las cejas, o que usar esto porque es lo mejor y no esto, que cringe das porque usas eso. Entonces es como toda esta manipulación que se hace mundialmente, en donde caemos a una sola cosa, y es cómo quieren que nos veamos. Y bueno, pues al final de cuentas siempre nos venden la idea de que necesitamos algo, y quiero recalcar que no estoy en contra de los avances de la medicina que te ayudan a sentirte bien, arreglos estéticos que probablemente tú tenías algún problema físico que no te hacía sentir cómoda. Yo estoy súper a favor de este tipo de ayuda, porque sí, creo que es importante que también tú te puedas sentir bien, y que obviamente cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo, que sí, que no, que quiere usar. Eso creo que no es como que te diga, ay, sí, te apruebo, porque obviamente no. Es como una postura mía en mí, como de decir, ok, probablemente si yo tuviera algo que me incomode, me gustaría cambiarlo, pero también trabajo mucho mi parte personal. O sea, trabajo personalmente mucho en lo que no quiero
y que me dicen que necesito. O sea, porque probablemente yo no quiero cierta cosa, pero todos me están diciendo es que necesitas esto para que te veas mejor, para que hagas esto. Entonces todo el tiempo trato como de trabajar en eso y creo que es un trabajo interno que me ha ayudado bastante hablando de todos estos conceptos que ya hemos estado como describiendo anteriormente. Trabajo mucho en mí y en ser consciente sobre lo que quizás algún día podría necesitar, pero en lo que definitivamente no quiero hacer y no lo voy a hacer. Entonces son dos partes diferentes, creo. Hablando también como de este punto, creo que la ambición no es mala cuando también la sabes controlar y que ella no te controla a ti. ¿Y cómo puedes detectar esto? Cuando ya estás sintiendo que la ambición te está haciendo daño a ti y te está perjudicando. Porque obviamente la ambición es buena para querer superarte, para hacer cosas, progresar, para hacer cosas diferentes, nuevas. Creo que cuando es de la parte positiva es buena, pero cuando ya te está afectando y está haciendo una parte negativa en ti, como el hecho de hacer cosas incluso que ni siquiera quieres hacer, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir incómoda, o incluso lo de la empatía o que empiezas a quitar o cruzas esos límites como de ética, o que todo el tiempo estás comparando, que estás inconforme con las cosas que tienes actualmente. Creo que estás simplemente tomando las redes sociales y la ambición y todas estas cosas de una forma negativa y probablemente podrías empezar a trabajarlo. Yo te voy a dar algunos ejemplos como de el consumismo y una de estas cosas de mi listita que está aquí escrita es comprarte cositas y más cositas. Creo que este es un claro ejemplo de cómo el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Por qué digo esto? Cositas, ¿qué son cositas? Tener que comprarte un teléfono cada año porque salió uno nuevo. No juzgo a las personas que lo hagan. Yo solamente estoy tratando de concientizar lo que realmente necesitas y lo que realmente no necesitas. Ese es un ejemplo. O por ejemplo, comprarte unos lentes de 10,000 pesos es algo que también te preguntas, ¿lo necesito? ¿Está en mi estilo de vida? Voy a ir por la calle en donde me desenvuelvo caminando con unos dientes de 10,000 pesos. O sea, si yo me compro algo de esta cantidad, neta voy a estar insegura de decir, ¿por qué estoy usando esto en este momento? Creo que no es el momento correcto y no digo que no lo puedas tener. Solamente es la parte de concientizar y de tratar de entender el concepto. ¿Por qué? Porque estas cositas son cosas que no te hacen crecer, que no son cosas pensadas a futuro, que son cosas solamente pensadas en el momento, que sí probablemente sea dopamina, pero esa dopamina es dopamina barata, porque es en el momento. Y probablemente no te están haciendo feliz en algo constante internamente o en algo que vaya a ser para un futuro, que te deje algo bueno para más. Entonces es la importancia como de tratar de construir un futuro. Y otra de las cosas, de los ejemplos que voy a decir, es sobre los colegios. Muchas personas hacen su esfuerzo, y creo que lo he visto en varias personas, y hacen una inversión que si tú sacas la cuenta son millones de pesos en tus hijos, supongamos un ejemplo. Y obviamente estás haciendo un esfuerzo en pagar ese colegio, pero al final salen del colegio una persona que estudió en una escuela de gobierno y una persona que salió de colegio, y al final las dos personas saben, por ejemplo, hablando de primaria o de kinder o nivel básico, te das cuenta que al final salieron hablando, salieron leyendo, salieron escribiendo y salieron básicamente sabiendo lo mismo. Y muchas personas que se meten a este tipo de lugares se meten por el idioma y muchas ni siquiera aprendieron tal cual un idioma.
No estoy diciendo que todas, pero solo estoy diciendo que si probablemente te sientes presionado por tener que pagar un colegio y que estás haciendo un gran esfuerzo, no te preocupes y no te sientas con esa presión social, que es justo como el tema que estoy tocando, de sentirte menos por eso. Porque sí, hay muchas cosas que básicamente estos lugares se tratan de inventar el día del pollito, el día del festival, el día de esto, el día del otro, que los colores de tal marca, el cuaderno de tal marca, todo de tal marca, y al final todos los que van a esa escuela, porque obviamente pues las personas que están en otro nivel pues muchas veces ni siquiera van a un colegio, simplemente le pagan a sus hijos escuela en casa con un tutor especial y listo, ¿no? Entonces probablemente todas las personas que estén ahí están haciendo el mismo esfuerzo que tú y estés gastando de más y probablemente te vas a dar cuenta o tienes que tener consciente que por lo menos no va a ser la gran inversión que pensaste que iba a ser. Entonces, no trato de juzgar a la gente que haga esto, solo estoy diciendo como en la parte si te sientes presionado por tratar de cumplir eso, no te presiones, de verdad es algo que no vale la pena. Y también con este punto quiero tocar, por ejemplo, es un ejemplo más sencillo, pero es como de las graduaciones. Creo que mi educación siempre fue de esta forma y creo que la agradezco porque yo se las quiero compartir a ustedes y me ha funcionado a mí. Las graduaciones, las famosas graduaciones, cuando ves que afuera están los globos que dicen felicidades, el ramote, el letrero, y que obviamente la gente se siente con la presión social de decir, ay, pues tengo que comprar una cosa de esas. Yo la verdad es que como crecí con esta educación de no querer eso, como que se me facilitó más mi camino de vida, pero obviamente hay personas que realmente se sienten mal por no obtener este tipo de cosas que son, al final son cosas materiales y que sí, a lo mejor es lindo tener algún detallito, pero no hay que tomar las cosas tan personales. Creo que son cosas a veces tan tontas y sin importancia que les queremos meter más importancia de lo que realmente es. Obviamente no digo que te limites y que seas un codo y que nunca te compres algo que te guste o que de verdad lo desees con tu corazón extremadamente. Obviamente todos nos podemos dar un gustito. Solamente estoy tratando de decir que no pierdas el rumbo y el control de tu vida. Ahora nos vamos a pasar al tema de cómo controlar tu vida. Y creo que son estas 3 cosas súper importantes que creo que tienes que llevar a cabo en tu vida como para tener paz, felicidad, estabilidad. Y es orden, que es la primera, administración y balance. Yo siempre digo, no importa cuánto ganes, importa cómo administres tu dinero. No sé si han visto personas que probablemente ganan lo mismo y tú ves que una persona se ve con más calidad de vida que otra. Hay personas que no se les nota que ganan la misma cantidad que esta otra persona y probablemente pueden ser juzgadas como que, ay, pues le va peor, pero no, realmente ganan lo mismo. Entonces, creo que es muy importante tomar estos 3 aspectos en tu vida porque básicamente esto se refleja y se llama orden, administración y balanza. O sea, son las 3 cosas que creo que son un tip y que te quiero compartir que son súper importantes. Obviamente en este mundo hay muchos tips de dónde comprar esta ropa, cómo verte espectacular, cómo convertirte en la Superman y en Wonder Woman y en lo que tú quieras. Y está bien. Y también hay tips de cómo comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y nunca detenerte. Pero no hay mucho de cómo trabajar tu lado interno. Quiero hacer como hincapié en la parte del orden, que creo que es algo súper importante y es cómo rige tu vida el tener una vida ordenada, cómo te hace más feliz, más estable. Desde el simple hecho de comer a tus horas, organizar tus días, hacer la despensa para la semana, cómo planear tus comidas, ser puntual desde que te levantas en la mañana y decides tender o no tender tu cama, creo que es algo que desde la mañanita va a pintar tu día para bien
o para mal, porque una cosa mala te lleva a otra cosa mala, mala y mala y mala. O sea, si eres impuntual, ya llegaste tarde, no desayunaste, te sientes mal, te duele la cabeza, entonces todo eso ya te va a arrastrar que todo tu día sea básicamente malo. También es muy importante establecer límites en tu día a día. Obviamente yo sé que no puedes tener todo bajo control, creo que sería imposible, pero sí es una gran diferencia una persona que tiene organizada su vida. Puedes tener un control de tu vida y eso te puede ayudar mucho y te puede facilitar muchas cosas. Por ejemplo, sabes que tienes un pendiente y que lo necesitas arreglar. No sé, tu llanta está baja, la llave de tu casa ya no abre, ya no funciona tanto, tiene mañita, o sea, pueden ser 1000 cosas. Entonces tú tienes una lista de pendientes que realizar, o por lo menos así es como yo lo hago, ¿no? De que voy haciendo una lista, si se me descompuso esto, pues lo tengo que reponer próximamente. Entonces esta listita la vas tachando y vas liberando de carga mental, porque también la carga mental es súper estresante, o sea, yo creo que es más que la física. Entonces, obviamente, la carga mental, tienes que ir desechando la basura que ya no te sirva, que te esté tomando mucho, que te esté haciendo muchas cosas negativas en ti. Entonces, si tú tienes un pendiente, no lo dejes a última hora, no dejes que si ya sabes que te va a pasar, y creo que mi palabra favorita es prever cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque esto hace que te ahorres problemas y que te pasen accidentes. Entonces, yo solo digo que te vayas desechando de cada pendientito día con día para que no se te junte y al final se te haga un desmaiz de vida y ya luego no sepas con qué empezar, cómo proceder, qué hacer, que si un día llegas apurada a tu casa y quieres abrir la puerta de tu casa porque quieres ir a entrar a hacer del baño y no te abre en ese momento porque ya sabías que tu llave no servía, ¿qué va a pasar? Si se te descompone tu carro y te deja tirada porque ya sabías que te iba a pasar eso, entonces la importancia de prever es algo que te va a quitar muchos problemas de tu vida. Y esto va con la parte de no ser, ¿cómo se dice? Cuando no eres... Ay, no me sé la palabra, pero me encanta esa palabra. Y siempre la uso. Decidioso, no seas decidioso. Es lo peor que te puede pasar. Elimina eso de ti. No sé si han visto gente caótica de que la ves de que es súper estresada, que hace todo a última hora, que está corriendo, que tiene esto, que tiene el otro. Yo sé que hay gente muy ocupada, pero si tú tienes una organización, si tienes 1001 pendientes que hacer, pero tienes una buena organización, vas a ver la diferencia de tu vida. Si buscas paz, tranquilidad y cosas positivas en tu vida. Desde este momento en el que decides hacer como el cambio, te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo, porque hay gente que realmente ya se acostumbra y ya tiene una vida caótica y es muy feo la costumbre de cosas negativas en tu vida. Justo porque lo que decía, ¿no? Desde que se despiertan empiezan a hacer todo mal y pues crean su propio entorno negativo, su propio estilo de vida negativo. Se acostumbran a vivir así y ese tipo de gente normalmente vive muy frustrada. Entonces creo que es algo muy importante y yo tengo aquí 4 puntos que te voy a mencionar que creo que son súper importantes para tener una vida estable y es, número 1, hagan nota. Ay, es que miren, les voy a decir algo. Creo que soy buena consejera y me considero así porque las personas muchas veces me buscan para pedir mi opinión. Entonces yo siento que si las personas buscan mi opinión es porque realmente ven que lo que digo lo hago y que probablemente soy congruente con mis pensamientos. Y creo que es algo súper importante de llevar en tu vida, porque lo que dices lo haces y es como te comportas. Entonces no soy perfecta. Claro que tengo mis momentos caóticos, mi estrés, mi todo, pero mientras más te facilites y te quites carga de la espalda, mucho mejor. Y así también te ayuda como para no echar culpas, no estar peleado con la vida, ser feliz y todo eso. Entonces, número 1,
no hay que enloquecer. De verdad, cuando un adulto es responsable emocionalmente y sabe controlarse a sí mismo, sus sentimientos, sus emociones, creo que es una ventaja muy grande al no enloquecer. El número 2 es ser empático y no tomar las cosas personales. Creo que esto me ha llevado a algo muy bueno en mi vida porque muchas veces la gente se toma las cosas muy personales y a veces ni siquiera es así. La otra persona ni te pelaba en tu vida y tú ya creíste que esa persona te hizo especialmente las cosas a ti para joderte y no. Entonces trata de entenderlas, trata de ponerte en su posición y no te las tomes personales. 3. Trabaja en autocontrolarte y no solamente emocionalmente. Aquí me quiero enfocar más a practicar sobre el consumismo. ¿Qué tal que un día vas de shopping, por ejemplo, y sabes que a ti te falla esa parte? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a decidir no gastar ese día. O vas a decidir que solamente vas a gastar 1,000 pesos. No sé, ponte un límite. Entonces vas a empezar a trabajar tu parte interna y vas a ver que te va a funcionar muchísimo. La verdad yo soy una persona que trata de trabajar mucho eso, aunque no me considero una persona consumista, pero creo que sí trato de trabajar eso mucho internamente y me hace sentir mejor a mí. Me hace sentir segura de mí misma, me hace sentir que logré algo, me hace sentir orgullosa cuando a veces digo, mira, me contuve, no lo hice. O mira, conseguí esto súper barato, a buen precio, 50 pesos. Wow, me siento una ganadora. Entonces, también por este lado es trabajar esa parte. Y pues obviamente el 4, que pues creo que es como lo mismo del número 3, es controlar tus impulsos de cualquier tipo y de comprar cosas, de decisiones, o sea, como no actuar impulsivamente. Creo que eso ayuda mucho. Relájate, piensa las cosas, analiza, pon una balanza, necesito, no necesito. Entonces, creo que con esto te va a ayudar mucho a tu seguridad internamente y creo que sí, es algo que te quisiera compartir. Otra de las cosas que también quiero mencionar y no me quiero ir sin antes decir esto, es sobre esta también creencia tóxica, que casi no me gusta usar esta palabra tóxico, pero creo que no sé cómo definirlo de otra forma, entonces vamos a llamarle así, pero es el hecho de hacer sentir mal a las personas diciendo, o a las mujeres diciendo, especialmente, si tu hombre no te compra un Ferrari, un Lamborghini, un diamante de no sé cuánto y esto, no te ama. Eso se me hace un pensamiento tan innecesario, tan materialista, tan tóxico, que deberíamos de irlo sacando porque cada vez veo más esta necesidad de decir que está este hombre perfecto, que te tiene que dar esto y esto y esto y esto, y si no, no te quiere. Si no postea una foto contigo, no te quiere. Sí, o sea, se me hace como una niñería, ¿sabes? Entonces, no digo que está mal recibir regalos, claro que sí. En algún momento sabes que estás en la posición correcta, que estás en esa posición y alguien te regala un detalle, claro que es bienvenido y qué bonito y qué padre, pero no te sientas mal por no cumplir justamente esta presión social que se maneja mucho últimamente. Obviamente quiero mencionar que el balance está en justamente esto. Tampoco amargarte, porque pues al final todos pertenecemos a una manipulación mundial y tenemos que aprender a vivir básicamente así. Entonces es como tener ese balance en el que tampoco enloquezcas y no caigas en las cosas que probablemente te pueden hacer daño a ti internamente. Yo la verdad es que trato de no ser una persona materialista, aunque al final somos humanos, somos materiales, siempre compramos cosas, esto, lo otro, pero hay que tratar de no caer tanto en eso y de trabajar más tu paz interior, tu estabilidad y tu bienestar. Creo que son
cosas muy importantes que podrían ayudarte. Y, por ejemplo, yo actualmente no es como que yo te diga que medito, hago rituales, de sanación. Ahora mismo no hago eso, pero creo que algo que está cercano a mí y que lo he podido lograr y que lo he podido comprender es de esta forma. Y básicamente trato de tener autocontrol, prevenir cualquier tipo de cosas. Y obviamente también tiene que ver mucho el sentido de conservación, que básicamente es, si ves que hay peligro, ¿para qué? Si ves, es que también eso es importante porque hay personas que no miden una cosa de otra y eso los lleva a cosas malas, accidentes, cosas negativas, y hay personas que tienen el sentido de conservación un poco más alto y se prevén todas esas cosas, se las suelen, dicen, no, es que si hago esto probablemente puede pasar algo. O a veces es lógico, ¿no? De que dices, ay, no manches, o sea, si piso eso me voy a caer. Y hay personas que no, entonces probablemente puedas trabajar un poquito eso. Si crees que te están pasando cosas últimamente como tragedias o cosas así, tratar de tener ese sentido de conservación un poquito más alto activado. Entonces, es eso. Porque está bien también un poquito de dopamina barata. O sea, de que un día digas, ay, me compré esto. Súper divertido, wow. Pero obviamente la dopamina cara es pues la inteligencia emocional, el autocontrol y que tú puedas controlar todo eso, domarlo, practicarlo. Entonces, bueno, pues creo que ha sido todo por hoy. Creo que corté muy así, de tajo, pero la verdad es que me quise ir un poquito más rápido el día de hoy como en este tema para que no durara bastantísimo este tema, que era algo que sí quería compartir y que era importante. Entonces, pues antes de irme me quiero terminar mi galletita que dejé por aquí y me la iré comiendo. Espero que te haya gustado este podcast y que puedas compartir alguno de los pensamientos, y si no lo habías pensado, analízalo, quizás te guste, te sientas identificado. Yo la verdad es que estoy súper a gusto aquí platicando, pero bueno, nos vemos.